Este vídeo está basado en un periódico que se llamaba La Voz de los Cuarteles, ¿no? Es del año 1976, más concretamente de diciembre. Era el órgano de la Federación de la Unión de Soldados y Marineros Demócratas, ¿no? Era la voz un poco de los cuarteles, de los soldados del reemplazo. Y sobre todo estaba integrado por gente de la Unión Democrática de Soldados. La Unión Democrática de Soldados era una asociación muy vinculada al Partido del Trabajo y a la Joven Guardia Roja de España. No tenía muy buenas relaciones con, digamos, la asociación militar más conocida, con la UMD, ¿no? La Unión Militar Democrática, que eran ya los oficiales y que criticaban mucho a la Unión Democrática de Soldados por extremistas, ¿no? Digamos, demasiado radicales. Aquí, bueno, en este vídeo vais a ver, pues, bueno, varios artículos, pues uno sobre la mili, otro sobre una movilización que hicieron en marzo de este año de 1976 en los cuarteles, una serie de cosas, pero bueno, lo mejor, como siempre os digo, es que veáis el vídeo. Y bueno, como siempre, nada, espero que os guste. Reunidos en Madrid el segundo domingo de diciembre, los delegados elegidos por las uniones de soldados democráticos de Cataluña, Euskadi, Galicia, Aragón, Levante, Andalucía, Baleares y Melilla, y de las uniones democráticas de soldados de Madrid, de Castilla, de León, y contando con la accesión y apoyo de las uniones de soldados demócratas de Canarias y Ceuta, cuyos delegados no han podido asistir a esta reunión, hemos decidido lo siguiente: que lucharemos por la aplicación de un programa de acción inmediata para el mejoramiento radical de las condiciones de vida en los cuarteles, que aspiramos a la transformación de la injusta y arbitraria Ley General del Servicio Militar y a una reestructuración profunda de su estructura y funciones del servicio militar obligatorio, que lucharemos porque el ejército se ponga incondicionalmente al servicio del pueblo y de los verdaderos intereses nacionales y patrióticos, que no pueden ser otros que los que el pueblo libremente decida. La Federación de Unión de Soldados y Marineros aspira a la plena democratización del ejército, para lo cual propugna el reconocimiento y legalización de un estatuto de derechos y deberes del soldado. La Federación de Uniones de Soldados y Marineros Demócratas de las Fuerzas Armadas Españolas, durante este año de 1976, que es el año del periódico que estamos tratando en cuestión, hicieron una campaña por la reforma del servicio militar obligatorio. En las universidades, en los jóvenes que no estaban en el ejército y estaban en edad de ir a la mili, empezaron a movilizarse contra la mili por reformas en la mili. Entre ellos, las cosas que pedían era la reducción de la mili a 6 meses de duración, que lo hicieran que los mozos hicieran la mili en su propia región, y un sueldo de 4.000 pesetas mensuales. La Federación de Uniones de Soldados y Marineros Demócratas acogieron con entusiasmo esa petición de la juventud civil, y ellos hicieron también su tabla de reivindicaciones que presentaron. Era un poco más light, por decirlo de alguna manera, pero también era tal, ¿no? Lo que pedían era directamente esto, ¿no? Rebajar el servicio militar a 9 meses. Que se derrogue el decreto de cambio de región y para los soldados que estamos sufriendo este decreto. O sea, que hicieran la mili en la propia región militar donde estaban, ¿no? Que se les garanticen 2 rebajas mensuales de viernes a lunes como mínimo. Es decir, que 2 fines de semana lo tuvieran libre para poder salir, ¿no? Que el pase de pernocta fuera dado a todos aquellos soldados que estuvieran trabajando o estuvieran estudiando, ¿no? Para que pudieran continuar con sus trabajos y con sus estudios, ¿no? Que la hora de paseo, que era de 6 de la tarde a 9 de la noche, eran 3 horas, se ampliara de 3 de la tarde a 11 horas de la noche.
y un sueldo de 2.000 pesetas, ¿no? Que, bueno, también pedían que los servicios públicos y municipales, tanto museos como los transportes, los autobuses, los trenes, los teatros, etcétera, fueran gratuitos para los soldados, ¿no? Y que fueran puestos en libertad y reintegrados a sus destinos los soldados Federico Zaragoza, Pedro Baza, Waldo Lozano, José Antonio Irbazábal, Fernando Luengo Escalonilla y José Fernández, así como los 10 compañeros presos de Barcelona, ¿no? Que estaban arrestados por asociarse. La Unión Democrática de Soldados considera que la huelga de los trabajadores de la AMT es justa y apoya sus demandas y la actitud de huelga que han adoptado. La gran mayoría de los soldados somos también trabajadores, y es por eso que nos sentimos solidarios y apoyamos las demandas salariales y de mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la AMT. Durante muchos meses, la dirección de la empresa no ha atendido a las justas demandas que presentaron los trabajadores, y la huelga era el único camino que les quedaba para defender su reivindicación. La postura del gobierno y de la dirección de la empresa ante la huelga de los trabajadores de la AMT fue negarse al diálogo con los representantes de los trabajadores, una plataforma unitaria que había sido elegida por todos los trabajadores. Envió contra los trabajadores a la Policía Armada, cuya brutalidad ha causado ya docenas de heridos entre los trabajadores, incluso entre sus mujeres e hijos. Ya ha detenido y encarcelado a los trabajadores más combativos. En esta situación se nos utiliza a los soldados para conducir los autobuses del AMT, y se nos dice que se trata de asegurar el funcionamiento de un servicio público a todo el pueblo de Madrid. Pero compañeros, ¿esto es verdad? No, no lo es. Por la sencilla razón de lo que se pretende es rendir a los trabajadores con encarcelamientos, apaleamientos y con los esquiroles, que nos obligan a ser a nosotros. Si nosotros los soldados garantizamos el funcionamiento de la AMT, la policía se encargará del resto, aplastará a los trabajadores, y esto no tendrá más remedio que incorporarse al trabajo, vencidos con sus representantes en la cárcel y sin haber conseguido sus reivindicaciones. Nosotros no nos negamos a garantizar el funcionamiento de un servicio público fundamental para el pueblo madrileño, pero a lo que nos oponemos rotundamente es a ser utilizados como esquiroles para romper la huelga de los trabajadores. Mientras que la dirección de la empresa se niega al diálogo con los trabajadores, mientras la policía siga cargando brutalmente contra los trabajadores, mientras que la única respuesta consista en encarcelar a los mejores trabajadores, los soldados no podemos ni queremos ser carne de cañón. Por lo tanto, pasaremos a apoyar de una forma práctica a todos estos trabajadores. La Unión Democrática de Soldados terminaba diciendo en un manifiesto a favor de la AMT lo siguiente: la UDS llama a todos los soldados a manifestar nuestra repulsa en todos los cuarteles por el comportamiento antiobrero del ejército en esta huelga, recoger dinero en todos los cuarteles para ayudar a los huelguistas, y pedimos a los compañeros soldados que están conduciendo los autobuses de Madrid que conduzcan los autobuses a ritmo muy lento y mostrar nuestra repulsa por ser utilizados como esquiroles. Se puede considerar sin ninguna petulancia que lo que nosotros llamamos las jornadas de marzo es un hecho histórico de gran relevancia para el movimiento de soldados en España. Fue la primera vez en la historia del movimiento de soldados en nuestro país que se organizó un movimiento con carácter general y en el que participaron la gran mayoría de los 50.000 soldados que hay acantonados en Madrid. Los hechos se desarrollaron como sigue. La Unión Democrática de Soldados de Madrid conoció a principios de marzo de 1976 la existencia de una orden de la Capitanía General de la Primera Región Militar por la cual desde el día 16 de marzo entrarían en vigor las siguientes medidas. Quedarían eliminados los pases del mediodía por trabajo y estudios, y el horario de salida del cuartel de los soldados que disfrutaban del pase de pernocta del mediodía sería retrasado a las 6 de la tarde. En Madrid, más de 30.000 soldados se verían gravemente perjudicados por la aplicación de esta medida arbitraria e injustificable. Una gran parte de dichos soldados tendrían que abandonar el trabajo en la fábrica, en el taller, en el comercio. Otros verían frustrada la posibilidad de continuar sus estudios, y todo esto para pasar un montón de horas más en el cuartel, sin hacer otra cosa que no era soportar sino los caprichos de una oficialidad ociosa. Y esta medida criminal y arbitraria sabíamos que iba a venir acompañada con un empeoramiento radical de nuestras condiciones de vida en los cuarteles,
ya que el presupuesto para alimentación no lo habían incrementado, 46 pesetas por soldado y día, y pretendían dar de comer al doble número de soldados por el mismo dinero. Los alojamientos eran ya insuficientes para los soldados que vivían en los cuarteles. ¿Qué pasaría cuando se incorporaran otros 30.000? Hacinamiento, disminución de la higiene, etc. La Unión Democrática de Soldado hizo un llamamiento a la lucha a todos los soldados. Todos los soldados de Madrid, uniros contra el retraso de la salida de los pernoctas y contra la eliminación de los pases de trabajo y estudios. Vayamos todos a comer el día 16 al comedor de cada cuartel. Que ningún soldado coma postre ese día. Por la supresión del decreto de cambio de región militar, en solidaridad con los trabajadores, contra los asesinatos de Vitoria, Elda, Tarragona, guardemos minutos de silencio en los comedores. La Unión Democrática de Soldados impulsó una campaña de propaganda masiva en los cuarteles y los soldados comentaban en voz alta el llamamiento de la Unión Democrática de Soldados, en los cuerpos de guardia, en los retenes, en las cantinas. El sentimiento era unánime. Todos a la lucha el día 16. En las compañías, baterías, escuadrones, los soldados preguntaban a los mandos sobre la veracidad de la asistencia de tal orden y les demandaban una respuesta. Según se iba acercando el día 16, todo el mundo podía ver que los soldados no estaban dispuestos a permitir la aplicación de la medida. Estaban dispuestos a combatir, a pelear por defender sus intereses. Los mandos también apreciaban esta situación y el nerviosismo empezó a cundir. La Unión Democrática de Soldados había organizado los acuartelamientos más importantes a los soldados para la batalla del día 16. Y llegó el día 16. Desde primeras horas de la mañana, los acuartelamientos más importantes de Madrid se suspendió la actividad regular y se reunió a los soldados para una charla especial. Comandantes y capitanes leyeron artículos del Código de Justicia Militar sobre la sedición, la rebelión militar y amenazaron a los soldados con grandes represalias si llevaban a la práctica las propuestas de la Unión Democrática de Soldados. Al mediodía, en todos los cuarteles se entregaron los pases de pernocta. ¿Qué había pasado? Los mandos militares, por primera vez en 40 años, se habían asustado ante la decisión mostrada por los soldados y no se atrevieron a aplicar las medidas, intentando asustar a los soldados con el Código de Justicia Militar y esperar que bajaran la guardia para poder introducir la medida. En diciembre de este año, La Voz de los Cuarteles, el periódico al que nos estamos refiriendo, hizo un llamamiento al boicot al referéndum de la ley de reforma política del 13 de diciembre de 1976. El llamamiento que hicieron en el periódico decía así: llamamos a todos los soldados y marineros a organizar mañana, día 13, en los cuarteles, el boicot al referéndum para la reforma política, porque consideramos que la reforma que nos ofrece el gobierno es un fraude que no devuelve a los pueblos de España las libertades democráticas, que nos impone una monarquía que nadie ha elegido, que deja en las cárceles a centenares de presos políticos, que niega a los trabajadores el derecho a la asociación política, al excluir de la legalidad a la mayoría de los partidos obreros, que niega a las nacionalidades que forman el actual Estado español a decidir su propio futuro y nos niega a los soldados y marineros los derechos democráticos y sindicales en los cuarteles. Frente a la reforma política del gobierno, la Federación de Uniones de Soldados y Marineros Demócratas de las Fuerzas Armadas Españolas exige el restablecimiento inmediato y total de las libertades democráticas, la formación de un gobierno provisional democrático y la celebración de unas elecciones libres en las que el pueblo decida la forma de Estado y el gobierno que quiere para España.